Bienvenidos a MAD, Mentes Aliadas por el Diseño, el espacio para hablar de sostenibilidad, diseño y cualquier otra locura del mundo de la arquitectura y la construcción. No somos un podcast más, somos MAD, locos por la arquitectura. Bienvenidos. Hola, soy Juan Giraldo, su anfitrión de hoy en MAD, Locos por la Arquitectura. El día de hoy me acompaña el arquitecto Juan Manuel Berrío. Él es el director de Arquitectura en Comercio, Industria y Servicios en Coninsa. Digamos que él ha tenido amplia experiencia en el sector de la construcción en diferentes ámbitos y últimamente más focalizado en los servicios, digamos que no tan en la vivienda, sino en otros tipos de usos. Y creo que es lo que queremos conversar el día de hoy. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias por aceptar. Juan. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Juan Manuel, te quería, como entrando en el tema de la arquitectura en la que estás enfocado recientemente en tu carrera profesional, ¿cómo has visto esa evolución de esos edificios de logística, de industria, que quizá durante mucho tiempo se pensaba como un edificio frío y gris que no se le daba hasta cariño, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo has visto que las últimas tendencias lo han llevado a decir, venga, aquí hay que preocuparse por el usuario, que acá también entran personas? ¿Cómo has visto esa evolución? Bueno, yo creo que la evolución de los edificios industriales en estos últimos años ha crecido bastante. Ya lo que decías ahora, la caja fría, gris, ha cambiado para ser lo que llamamos ahora como una máquina pasiva, ¿cierto? Donde lo que respira por dentro no es lo que antes se pensaba de las bodegas, de las industrias, que era una máquina fuerte que por allá funcionaba y que producía. No, ahora se convirtió en un elemento donde la envolvente, el techo, las fachadas, forman parte pues como de ese desarrollo. Y es fundamental, yo creo que ahí podríamos hablar de 5 aspectos que uno podría decir que han venido como mejorando esa imagen. Uno de ellos necesariamente es la iluminación. La iluminación empezó a ser fundamental en esos elementos que llamamos industria o esas cajas pasivas. Claro. Y bueno, creo que hay muchas empresas, una de esas es Exiplas, que ha trabajado bastante en eso, ¿cierto? El pensar que esos edificios ahora tienen unos lucernarios por donde puede entrar luz, donde se puede mejorar la calidad de la iluminación, que eso al final, fíjate que genera en las personas, que ahora se habla pues de todo este ritmo circadiano, ¿cierto? Mejora pues el saber que hay una luz y que es de día, que es de noche, que está lloviendo. Entonces mejora pues la posibilidad de estar ahí. Pienso también que hay un elemento fundamental y es la ventilación, ¿cierto? Sí. Antes se pensaba que estos elementos eran cajas cerradas y que entonces como eran cerradas no había renovación de aire. Pues ahora hay elementos que buscan que eso se mejore, ¿cierto? Que tenemos rejillas, creo que la bioclimática ha entrado bastante fuerte ahora pues con la arquitectura, donde podemos pensar que podemos renovar aire por debajo y sacarlo caliente por encima. Entonces también eso ha evolucionado bastante. El confort térmico viene también asociado a eso, ¿cierto? El que vos te sentás o te sintás pues frío dentro de un espacio como esos o caliente, hace parte de la evolución de la arquitectura en esos aspectos y cómo trabajarla. Me gustaría como complementar eso que acabas de decir o de pronto sintetizarlo en un concepto muy, digamos, desde mi perspectiva profesional, de dignificar al usuario en el espacio. Como antes dejar de pensar en que el que estaba en la bodega no tenía que tener confort o luz natural o ventilación, y empezamos a decir, venga, es que los usuarios somos todos y empezar a entender qué está ocurriendo ahí para que la persona se sienta bien. Y eso que mencionabas de que la luz le da el ciclo circadiano, mejora la productividad, y terminamos hablando no solo de que el beneficio y bienestar en el usuario, sino que al final sí la gente está conectada con ese ambiente, si llueve, no llueve, va a estar más feliz, más tranquila y quizás se enferme menos, que son otras cifras que es muy difícil documentarlas al 100%, pero hay muchos casos que han manifestado esa variación en las tasas de licencias por enfermedad porque el espacio mejoró. Entonces, digamos que al final se podría traducir también dinero si uno hiciera un ejercicio muy juicioso de cuantificarlo. Entonces,
creo que es muy lindo ese mensaje de pensar, vamos a dignificar el espacio para todos, no Sí. importa quién esté dentro, pero aparte el dueño del proyecto también va a tener un retorno en algún momento por ese. Claro, por ese pero mira que lo que decías ahorita de esas bodegas, que hablaste como en ese término, creo que ya las personas han empezado a entender que no son bodegas, que son espacios precisamente para estar. Claro. Y que no es esa caja, Ujú. que al principio hablabas de esa caja fría, sino que ya se convirtieron en el espacio donde yo quiero estar, donde quiero trabajar, y ya empezaron a meterle también un tema que antes era impensable, y es la biofilia. Fíjate Claro. que ya, y entonces en esos espacios empezaron a decir, bueno, los arquitectos, ¿y qué pasa si en un espacio de estos generamos un patio abierto, así sea que lo cerremos con vidrio, pero que exista vegetación, para que las personas empiecen a entender que ahí donde están trabajando también es un espacio donde van a tener interacción con la naturaleza? Claro, que hay muchas investigaciones en el mundo que muestran que esa conexión con la naturaleza y la luz natural hacen que el cuerpo se regule, Por supuesto. duela menos. Me voy al ejemplo hospitalario, que es el más investigado, que la gente se recupera más rápido, que les duele menos, que están de mejor humor. Entonces, si trasladamos esto a un proyecto, yo qué sé, industrial, comercial, pues si la gente está más cómoda, sea lo que sea que estén haciendo, va a ser mejor, va a ser más productivo, mayor rendimiento, porque uno está feliz. Y yo creo que no hay mejor energía y motor que la felicidad o la Claro, y tranquilidad. ahora que tocas el tema hospitalario, pues en el transcurso de mis años, de mi experiencia, me he convertido un poco en algo especializado en hospitalario. Y hay algo ya fundamental, y es que las UCIs Ujú. ya tienen que ser vinculadas a iluminación natural, porque así la persona esté en un coma inducido o en un coma general, ellas sienten en su interior El que estímulo. el estímulo de cómo va pasando los ciclos de la luz, la noche, y eso Sí. ayuda a mejorar eso. Mira que me hiciste acordar de una investigación que leí alguna vez sobre que estaban evaluando cómo el ser humano responde a los estímulos lumínicos y claro, estamos muy acostumbrados a que la luz la perciben los ojos. Sí. Entonces decimos, bueno, si cierro los ojos, estoy dormido, no la voy a sentir. Pues hicieron la investigación con el electroencefalograma, le pusieron a las Sí. personas los sensores y con los ojos cerrados, dormidos, cogían un apuntador láser y le apuntaban al brazo y la piel es fotosensible. Y cuando el apuntador tocaba la piel, se activaban partes en el cerebro. Entonces es Increíble. como nuestro organismo responde a todo y en ese escenario de estar en comas o en recuperación o simplemente dormidos, porque al final no todo el mundo está totalmente en coma en este tipo de espacios, va a ayudar a ese desempeño de cómo el cuerpo responde y de alguna manera a recuperarse más rápido. Claro. Me hiciste acordar también de un ejemplo en Medellín que en la Pablo Tobón también quisieron explorar eso y se notó, el internista notó cómo era la sala vieja de UCI Sí. versus el tiempo de recuperación en las nuevas Sí. salas. Entonces es como, si ya hay casos que demuestran esto, hay que meterle cariño al No, tema. y mira que nos estamos apartando, pero una experiencia que tuvimos con el San Vicente Fundación en Río Negro era que de antemano digamos que todo el programa arquitectónico y quienes ayudaron a hacer el programa, que fue los mismos del San Vicente Fundación, nos dijeron, en UCI, fuera de que haya iluminación natural, debe existir una pequeña sala en la parte de atrás donde el familiar esté. Interesante. Muy teso, porque entonces ese familiar se quedaba ahí hasta amanecía y se le adecuó un espacio, pero ese familiar, cuando los médicos no lo estaban tratando, ese familiar pasaba donde donde su familiar enfermo a hablarle. Y así estuviera en coma, la recuperación claro. era más rápido que en cualquier otra posibilidad pues de Y esa, de cerrando un poco recuperación. el tema, porque sí nos fuimos un poquito por allí, pero me gustaría este último apunte, ese tema de no pensar el tema hospitalario, que si bien es una empresa de alguna manera, necesita rotación de pacientes, metro cuadrado de camas y todo, pero si al poner un espacio para el familiar es como no me está pagando. Sí, sí, total. Pero al final la velocidad De aumenta recuperación. rotación y al final puede ser lo mismo o mejor económicamente, es otra visión. Pero además, fíjate que el fin último de la medicina es recuperar pacientes. Claro. Y esa era la idea,
¿cierto? De acuerdo. Y al final, si lo tiras en número, hasta también hay más rotación y puede ser económicamente igual o mejor que una versión tradicional. Pero además le va mejor porque dice, no, es que yo me recuperé en el San Vicente Fundación. Publicidad, Es marketing. publicidad, sí. Claro. Bueno, volviendo Bueno, un poco al tema que sí. iniciamos, nos vamos yendo, pero creo que es parte del ejercicio de estos podcasts. Hablando del tema industrial que ha evolucionado mucho, ¿cómo has visto esas nuevas tendencias? ¿Dónde está la mayor preocupación o qué nuevas tendencias hay en la industria, en edificios logísticos e industria ligados a este bienestar y a la sostenibilidad? No sé si hay un tema de nuevos materiales, arquitectura modular o de dónde has visto más evolución. Bueno, hay una cosa pues muy interesante y es que nos lo enseñaron los que se ganaron en el 2021 el premio Pritzker, que es Lacaton y Basel, esta pareja de franceses, y es que la reutilización de infraestructura industrial antigua está siendo recuperada para que nuevas interacciones de esa industria sean motivo pues de innovación en tecnología, ¿cierto? Entonces, ahora vemos que están recuperando, por ejemplo, en Medellín, me pareció bien interesante lo que se hizo con la recuperación de los talleres del ferrocarril. Fíjate que era... que podríamos decir que eran talleres de una época muy antigua y lo que hicieron fue una renovación y que recuperaron ese cascarón, ¿cierto? Claro. Para convertirlo en algo interesante, con nuevos materiales, con nuevas tecnologías, con cosas que la construcción ha empezado a evolucionar y a mejorar en ese sentido. Ya vemos, por ejemplo, que los sistemas modulares de, por ejemplo, generar un baño en una cápsula, en una parte, y trasladarlo y ponerlo en esos sitios industriales, ya lo podemos ver en muchas partes pues, del mundo, que eso hace parte de la innovación, de cómo ir ensamblando o mostrando en esa industria, pues, o en esos espacios industriales, cómo ir desarrollando cosas nuevas, pues. Claro. Mira que el ejemplo que pones de las estaciones de ferrocarril es muy interesante porque lo podemos ver desde varias esferas. Sí. La primera, la memoria colectiva. Sí. Claro, entonces esto es un símbolo de ciudad. No lo podemos tumbar como de la nada, pero qué riqueza hay ahí, qué riqueza arquitectónica. Cómo un arquitecto explora esto, lo trae a la contemporaneidad con manteniendo lo que se pueda desde un estudio tanto estructural como sostenible, como en fin, y dar una nueva respuesta, termina respetando una memoria colectiva, pero desde el tema de sostenibilidad, si hablamos de impacto ambiental, es menos dañino para el planeta reutilizar que hacer algo de cero. Tumbar y hacer siempre genera un impacto. Entonces, me parece muy, muy interesante verlo desde esa perspectiva y creo que no solo es una invitación a esos edificios que de alguna manera están en nuestro medio, porque yo creo que nuestras ciudades están muy, muy llenas de edificios que pueden ser reutilizados de alguna manera, sino también quizás las obras nuevas, pensarse con esa posibilidad futura de cómo esto en algún momento puede mutar y cambiar de uso. Hoy estoy diseñando una planta logística, pero en un futuro esto puede ser un parque de diversiones o un centro comercial. Que tocar me parece muy bueno porque uno siempre piensa que los edificios están planteados para durar 50 años, pero yo creo que es hora de repensar eso. Es decir, si ese edificio está pensado para 50 años en esa actividad, ¿por qué no pensar en otros 50 años en otra cosa, en otra actividad? Bueno, y mira que tocaste ahora el tema de sostenibilidad, que me parece que Colombia ha avanzado poderosamente en eso. Pienso que el mundo está cambiando desde que empezamos a hablar del cambio climático. A nosotros nos da muy duro el tema del niño y la niña, y entonces nosotros como arquitectos, y pienso que Colombia ha venido presionando fuertemente en el tema de sostenibilidad. Cualquier arquitecto cuando va a diseñar algo, sea en Barranquilla o sea aquí en la Sabana de Bogotá, la piensa diferente, ¿cierto? De acuerdo. Ya no es lo mismo yo decir, me voy a ir para Barranquilla con este mismo esquema de edificio para Barranquilla o para Bogotá. Entonces ha cambiado, ¿cierto? Los pisos térmicos en Colombia son muy diferenciados y creo que nosotros tenemos que ser conscientes de eso.
Y hay un tema también que nosotros hemos venido aplicando y que cada vez va mejorando, es recojamos agua, utilicemos paneles solares. El tema cuando decía recojamos agua es que tenemos una superficie grandísima en estos elementos industriales, en estas construcciones industriales, donde llueve y toda esa agua que sale de ahí la tenemos que recuperar. Gestionar de alguna manera. Gestionar eso. La palabra gestionar me gusta más que recuperar, fíjate. Claro. Y entonces nos hemos dado cuenta que eso está evolucionando. Y creo que antes, en nuestra empresa, pues donde trabajo, que es Coninsa, decíamos, bueno, no, es muy hacerlo. Ahora lo primero que hacemos es, vamos a generar un tanque de recolección de aguas lluvias. Perfecto, hagámoslo. Claro. Sí, es un tema también que el mercado ha ido cogiendo esta tendencia, sí, y hemos dado una mejor respuesta a la dinámica mundial en tema de sostenibilidad. Y bien lo mencionabas, Colombia es punta de lanza. Sí. Hay algunas publicaciones a nivel global que se habla de que Colombia está en el top 3, si la memoria no me está traicionando, de los países con más metros cuadrados certificados en sostenibilidad. Eso habla muy bien del país en unas líneas, pero uno siempre quiere más. Entonces, qué bueno impulsar más, y digamos que siento que es un tema tanto del sector privado, las constructoras como Coninsa, que como bien lo mencionas, ya hay un interés desde el inicio, y hay proyectos donde de pronto en el camino el tanque se reduce a la mitad o se elimina por X o Y razón, eso puede pasar, pero que estén las ideas y en el transitar va a ser análisis costos-beneficios, y muchos proyectos terminan siendo viables con muy buenas estrategias de sostenibilidad. Entonces, y mira que ha mejorado eso también, el tema de que existan ya certificaciones. Cuando decías ahora, es que ya vamos muy bien en certificaciones. Mira que ya empezamos a pensar, cuando hacemos un edificio, en las reuniones iniciales, lo primero que decimos, bueno, este edificio queremos certificarlo. Y entonces ya hablamos, sí, ¿en qué? Casa, EDGE o LEED, ¿cierto? Pero ya lo hablamos. Claro, ya entra en la discusión inicial. Ya entra en la inicial. Y ya al principio decimos, ¡ay, qué bueno! Adquirimos la certificación EDGE de tal cosa, y ya empezó a volverse tan general que ya nos dicen, ve, ya llegó la certificación. Ya es como, ¿cómo no? Sí. De pronto en algún proyecto especial uno dice, pues apuntemos más arriba, siempre puede ser mejor. Sí, sabiendo que eso implica un poco más de gasto inicial para poder llegar a esas certificaciones, pero ya lo estamos pensando. Claro, y digamos que es un tema también de un balance. Justo en el caso de negocio que sacó el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible recientemente, se hablaba de esos sobrecostos de la sostenibilidad, y se contaba que los números se me van, en el 80% de los casos el sobrecosto no llegaba ni al 1% de los costos directos, y muchas veces el retorno estaba en menos de 1 o 2 años. Entonces ahí uno dice, si uno hace un ejercicio integral juicioso, es un negocio muy bueno, porque sí va a haber un ligero sobrecosto bien estudiado, porque si tú me vas a llevar un material para cumplir X certificación, me traes un material de Alemania, el sobrecosto es otro. Entonces la sostenibilidad no es lo más caro, es la estrategia mejor pensada. Y si a eso le sumamos temas tributarios e incentivos que hay, a veces termina siendo una sostenibilidad más económica, y me parece muy interesante que empresas grandes como Coninsa lo estén pensando, porque es como, total. Habrán casos que no se pueda, y eso es real. Estamos en un mercado que fluctúa en muchos aspectos, hay proyectos con presupuestos más limitados, ubicaciones geográficas más complicadas, pero que si está desde la planeación inicial, nos da por lo menos que está en la discusión, y si la discusión y la conclusión de esa discusión inicial es que en este proyecto no se puede, por la variable que sea, es totalmente respetable, pero que se analice. Es que hace años ni se pensaba. Ese es el gran avance. Eso no, sigamos construyendo como lo hemos hecho toda la vida, miremos a ver cómo lo único que nos importa es el resultado económico, ¿cierto? Claro. Ya no, ya eso ha cambiado, y me parece que ha funcionado bastante bien. Es que es muy extraño, porque aún hasta cuando uno va sacar una licencia de construcción o de urbanismo, la hoja 4, no sé si la has visto, del Formulario Único Nacional. Que creció, antes eran 3 renglones, ya es una hoja. Sí, que uno ya le dicen a uno, venga, qué materiales sostenibles, como en la fachada. ¿Cuánto tienes de vidrio? ¿Está orientada acá? Sí. Entonces fíjate que desde ese punto también ya el tema de sostenibilidad está impactando fuertemente. Desde la normativa. Desde la normativa, sí, a todas las construcciones. Yo creo que
que nosotros vamos por muy buen camino. Pienso que las construcciones industriales también están gozando pues como de esta innovación que se está presentando a través de la sostenibilidad. Los ejercicios bioclimáticos, aquellas personas especialistas en bioclimática también son tenidas en cuenta desde el inicio de los proyectos, algo que antes no se pensaba. El arquitecto va conociendo a través de su experiencia cómo funciona pues la bioclimática en todos los edificios, más en los edificios industriales, y va aportando pues para el beneficio pues de esas máquinas pasivas, como decíamos. Claro que sí. Una pregunta ya desde tu experiencia un poco para ir cerrando el capítulo. ¿Cuáles has desde tu experiencia sentido que son los retos más frecuentes, que te lo encuentras como en todos los proyectos, o no hay nada como que sea recurrente en el proceso de afrontar un nuevo proyecto industrial? Yo creo que la más complicada, me parece a mí, y al final siempre se resuelve bien, es la envolvente, ¿cierto? ¿Qué es envolvente? Primero, genere la calidad arquitectónica con la que uno quiere mostrar que ese edificio no quiere decir peyorativo, una bodega, claro, ¿cierto? Como la estética. La estética, pero además que cumpla unos factores que para nosotros son muy importantes, que por ejemplo sea capaz de bajar unos grados al interior del edificio, o sea que ese envolvente no sea simplemente una chapilla de lámina sencilla, sino que sea doble capa, que uno pueda decir, venga, muéstreme la que tiene entre las dos chapillas, si tiene poliuretano o cualquier otra cosa. Pienso que también es muy importante la cubierta por dos elementos fundamentales. Es la luz que pueda aportar al interior y cómo yo el agua que me cae la pueda reutilizar. No verla como un problema, sino como un recurso. Como un problema, sí. Mira que en eso me hiciste pensar en un concepto que nosotros solemos hablar en Exiplaza y en el podcast de envolvente inteligente, y no es que sea domótica, ahora que se habla tanto de inteligencia artificial ni domótica, sino le pusimos como inteligentemente pensada, que la envolvente se piense, que no sea como lo que le puse para hacer solo bonito, que es una variable, es una importante, pero no es la única. Sí. Es como bien lo dices, bueno, entonces la envolvente se preocupa por el agua, se preocupa por la luz, se preocupa por el confort térmico, se preocupa por hermeticidad claramente, pero también por estética. Sí. ¿Y cómo hago que todo eso se pueda resolver en X presupuesto? Ese es el gran reto. Mira, nosotros somos, yo no sé si se pueda decir, pero lo voy a decir en este podcast. Nosotros somos los diseñadores en este momento de los alcostos, ¿cierto? Y los alcostos han venido evolucionando en la concepción de su edificio, bodega comercial. Y ellos han venido metiéndole como estética al tema, ¿cierto? Puede que no utilicen por ahora lo que nosotros nos gustaría que utilizaran, como decir la iluminación cenital bien pensada, porque ellos son muy estrictos en eso, pero empezaron a pensar que la envolvente era la fachada de su imagen. Claro, eso es una de las muchas muestras que pueden haber de lo que nos has mencionado a lo largo del capítulo, de cómo ha evolucionado la visión del mercado y del diseñador en este tipo de proyectos. Y fíjate que ellos nunca hablan de sus elementos comerciales como bodegas, simplemente bodegas, sino en nuestro almacén. Claro, ¿cierto? Es una visión de que al final es un elemento que es a 12 metros de altura, con luces de 32 metros a 64 en 7.000 metros cuadrados. Entonces fíjate que es una super bodega. Claro, de acuerdo. ¿Cierto? Pero efectivamente es la perspectiva de cómo ves ese tipo de proyectos. No, yo creo que ahí, Juan Manuel, dimos un brochazo un poco por todo, hasta temas hospitalarios. Te agradezco todo lo compartido y no sé si quieres dejar un mensaje final a los oyentes como o información de donde pueden encontrar si necesitan algo, conexión con Coninsa, contigo, para que los puedan ubicar. Sí, lo importante es que a mí me gustó pues esto que ustedes hacen, de esto de Locos por Arquitectura, que la vean o que la escuchen, ¿cierto? Pero también que por favor nos sigan a nosotros en Coninsa. Nos pueden seguir en Coninsa, la dirección electrónica es www.coninsa.co.
y nos siguen en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Bueno, gracias Juan Manuel Listo. por esta conversación. Recuerden que MAD está disponible a través de Spotify como MAD Locos por la Arquitectura. También pueden encontrarnos en Instagram como MAD Podcast. Allí encontrarán videos, resúmenes, el perfil de todos nuestros invitados y, por supuesto, más locuras contadas de la mano de los expertos. Recuerda darle like a este episodio e invitar a tus amigos a seguir este lindo espacio. Si tienes un tema y quieres acompañarnos, no dudes en escribirnos en nuestras redes sociales. Seguro te leemos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio de MAD, Locos por la Arquitectura.